Suficiente. Bueno, primero que todo agradecer por la invitación a este ciclo de charlas que son bueno, bastante atingentes con la situación actual y nuevamente, bueno, felicitar a Telemedicina por su tremendo aporte. Esto no es la primera vez que se lo dice, probablemente ya el profesor Parada que ha salido en la televisión se aburrió de salir en la televisión representando a Telemedicina, así que muy bien. Esto es otro de los grandes aportes que la tecnología nos permite y bueno, voy a tratar de hacer una pequeña contribución al tema. Puede sonar raro tratar de asociar resistencia a antibióticos con una infección viral. A mí al principio también me sonaba extraño. Y bueno, al parecer es algo bastante nuevo, pero que la historia, los hechos históricos de las pandemias anteriores, algo tienen que decir y eso voy a tratar no sé si convencerlo o no, pero de mostrarle un poco de qué fue lo que logré encontrar y cuál es la posible relación que hay entre los dos fenómenos. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta presentación? Yo no sé si las preguntas van al final o se van haciendo al medio de la presentación. La Al verdad, final y la hacemos en el chat. Entonces pueden escribir las preguntas en el ya, chat para mantener un orden y las vamos a ir ya, respondiendo al final. perfecto. Bueno, primero establecer los conceptos básicos de qué es resistencia, qué es la resistencia antibiótico, también cuál es la importancia que sobre todo la Organización Mundial de la Salud le ha otorgado a esta problemática a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿qué diablos o por qué? ¿Cómo se conecta la resistencia a antibióticos con la pandemia actual de COVID-19, que todos sabemos que es causada por un virus, por lo tanto los antibióticos no tienen mucho que ver con el tratamiento directo, pero vamos a ver que hay ciertos indicios de que sí podrían estar estos fenómenos de cierta manera potencialmente conectados. ¿Y a partir de qué datos? De lo que nos dice la historia, o de los datos históricos que hay hasta el día de hoy, sobre todo orientados con el problema de las coinfecciones, que es un problema que ya no es tan antiguo, y algunos mensajes finales y conclusiones. Y bueno, la ronda de preguntas. Bueno, de manera bastante sencilla y resumida, el fenómeno de la resistencia a antibióticos no es nada más que un fenómeno natural que ocurre debido a la selección, a la presión de selección que ejercen los antibióticos sobre una población bacteriana. Esto es un ejemplo de lo que sucede, eh, por ejemplo, en una persona que está bajo el tratamiento de un antibiótico, en donde primero vemos que la persona tiene bacterias resistentes simbolizadas en rojo, pero en una menor proporción en su organismo, por ejemplo, o que están presentes. Una vez que ingiere antibióticos, lo que hacen los antibióticos es eliminar aquellas bacterias susceptibles, permitiendo que las resistentes se multipliquen en número y al mismo tiempo selección de mutantes resistentes o de aquellas que son capaces de adquirir elementos genéticos que le permiten soportar esta presión selectiva generada por los antibióticos, en donde luego desde el paso 3 hasta finalmente el paso 4, la población de bacterias es principalmente resistente, mayoritariamente resistente. Esto ocurre sobre todo bajo este fenómeno está impulsado por una serie de factores, incluyendo el mal uso de antibióticos, el sobreuso de antibióticos, eh, la presencia de antibióticos en ambiente, entre otros factores. Es un tema multifactorial, pero desde el punto de vista clínico, médico, uno de los principales factores, por ejemplo, es el uso de antibióticos y el mal uso de antibióticos en situaciones que no lo requieren. Por ejemplo, en un cuadro viral en donde haya un error en la prescripción y se prescriban antibióticos, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto entonces de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial? Y esto es lo que se proyecta y este es un trabajo bastante ya conocido por la gran mayoría de las personas, realizado por el Reino Unido a cargo de O'Neill, en donde se proyecta que de aquí al año 2050 alrededor de 10 millones de personas van a morir por efecto de una infección, de infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos.
lo cual se consideraría un número mayor que en comparación con lo que al día de hoy mata el cáncer o lo que al día de hoy mata la diabetes, por ejemplo, o en los accidentes de tráfico u otro tipo de infecciones. Esto es si es que estas proyecciones son realizadas si es que no se toman las medidas adecuadas para poder detener este fenómeno de la resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, se considera un fenómeno bastante importante en salud pública que de aquí a las proyecciones a largo plazo no son muy alentadoras si es que no tomamos acciones desde este mismo momento. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no solamente ha catalogado la resistencia a antibióticos como una de las principales amenazas para la salud pública, este es un listado en el cual la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2019, el año pasado, sobre cuáles son las principales, para ese tiempo, las principales amenazas para la salud pública mundial. Y aquí se engloban las grandes amenazas no solamente en términos de enfermedades infecciosas, sino en términos también de contaminación del ambiente, como por ejemplo la contaminación del aire y el cambio climático como una de las grandes amenazas. Otro tiene que ver también con los entornos frágiles y vulnerables, por ejemplo las migraciones producto de la guerra, el rechazo a la vacunación, lo cual también está relacionado con enfermedades infecciosas, los problemas de atención primaria de salud, en donde tenemos países que tienen un sistema de salud primaria, sobre todo, bastante débiles, y otros problemas como el VIH, que hace años viene siendo ya un problema a nivel mundial, el dengue, que está suscrito a zonas geográficas bastante específicas, pero que debido al cambio climático, ¿cierto?, esto podría ir variando. Y hay enfermedades no transmisibles tales como el tabaquismo o las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, diabetes, etc. Si nos damos cuenta de este listado, nosotros como país tenemos varios cumplimos con varios de los requisitos o estamos asociados a varios de ellos, como por ejemplo contaminación del aire. Sabemos que bastantes ciudades de nuestro país tienen este problema. Enfermedades no transmisibles también, pero hay otras que nos están afectando directamente al día de hoy y esto ya venía siendo considerado una amenaza de antes de que ocurriera la pandemia actual, que era lo que consideraban el virus, por ejemplo, del ébola y otros virus. Y entre esos otros virus, la Organización Mundial de la Salud nombraba específicamente a los coronavirus, sobre todo los que provocaron los brotes de SARS y MERS a principios del año 2000, sin saber que efectivamente lo que vamos a enfrentar ahora también era el coronavirus y con unas características aún peores. Y dentro de este grupo también encontramos el problema de la resistencia a antibióticos como una de las principales amenazas. Por lo tanto, están englobadas dentro de las principales prioridades para la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la misma organización lo que hizo fue priorizar a los patógenos bacterianos resistentes a antibióticos de acuerdo a la prioridad de desarrollo para el desarrollo de nuevos antibióticos debido a la escasez de nuevas alternativas y debido también a la prevalencia a nivel hospitalario principalmente. Y es así como la Organización Mundial de la Salud cataloga o categorizó en el año 2017 a bacilos gram negativos no fermentadores y enterobacterias resistentes a carbapenémicos principalmente como patógenos de prioridad crítica. Luego, otro tipo de patógenos prioritarios en nivel 2, que es catalogado como de prioridad alta, en donde ya encontramos bacterias del grupo de gram positivos, como el caso de Staphylococcus aureus, sobre todo meticilino resistente, pero también bacterias involucradas en infecciones adquiridas en la comunidad, como el caso de Helicobacter pylori, Campylobacter, que sabemos que es una enfermedad de transmisión transmitida por alimentos, y Salmonella, y Neisseria, que tiene otro mecanismo, ¿cierto?, por contacto sexual. Al mismo tiempo, en el año 2019, el CDC de Estados Unidos publicó una lista que tiene bastante orientada no tanto al desarrollo de antibióticos, sino más que nada a su relevancia a nivel clínico hospitalario, en donde también encontramos, por ejemplo, a Acinetobacter resistente a carbapenémico dentro de las amenazas urgentes,
algunos hongos, como el caso de Candida auris. Probablemente recordarán cuando fue el brote de Candida auris en Europa, una levadura bastante resistente y muy difícil de erradicar, y Enterobacteria resistente a carbapenémicos. Este es el contexto entonces en donde nos encontramos con el problema de la resistencia a antibióticos, y estos son los actores principales dentro de esta problemática. Una vez más, volver a recalcar que son bacterias y son microorganismos que tienen una alta eficacia, principalmente a nivel clínico y generando infecciones asociadas a la atención en salud. Por lo tanto, normalmente afectan a pacientes que tienen algún grado de susceptibilidad frente a infecciones, ya que normalmente estas bacterias no presentan no son altamente virulentos. Por lo tanto, los pacientes que se infectan por este tipo de bacterias poseen otro tipo de comorbilidades que vamos a ver más adelante, que ese sería de cierta manera el punto común que hay entre la pandemia coronavirus con el potencial problema de la resistencia en bacterias de esta categoría. Entonces, uno dentro de lo que hay que dejar bastante o dejar bien en claro, son aquellos factores que facilitan la aparición y la diseminación de la resistencia antimicrobiana. En esta publicación se hace un listado de los principales, en donde, si nos fijamos en el primer grupo, debido a la importancia y relevancia que tiene el uso y el mal uso y sobreuso de antibióticos en la práctica humana. Esto es, por ejemplo, tal como sale acá, que no se haya finalizado, por ejemplo, el tratamiento antibiótico, no se haya tomado el tratamiento antibiótico completo, por lo tanto no se eliminaron las bacterias que se requerían eliminar. El consumo de antibióticos para infecciones virales, en vez de tomarlo para infecciones bacterianas, por ejemplo. Esto es importante recordarlo para lo que sigue en la presentación. También, al día de hoy, se asume que el problema de la resistencia antimicrobiana no es un problema solamente que afecta a humanos, sino también es un problema de la medicina veterinaria por el uso de antibióticos en la crianza de animales, lo cual de alguna manera podría también afectar al humano, al igual como, por ejemplo, la contaminación ambiental, en donde presencia de, por ejemplo, de antibióticos en el desagüe y metales pesados podrían también favorecer la selección de bacterias resistentes. Desde el punto de vista de contención de este fenómeno, para no llegar a lo que se proyectaba anteriormente, o lo que se proyecta de aquí al 2050, hay varias estrategias y todas estas se engloban en un concepto denominado Una Salud o One Health, y esto es importante recalcar que es una aproximación o una visión que engloba múltiples disciplinas, en las cuales, por ejemplo, tenemos infecciones virales, tal como coronavirus, infecciones bacterianas, como el caso de patógenos resistentes. Esto está de la mano con patógenos resistentes, y esto estamos hablando de infecciones zoonóticas, por ejemplo, dentro de este conjunto. Todo esto también está relacionando diferentes áreas, como por ejemplo microbiología y biología molecular, que eso lo hemos visto muy bien con el caso de coronavirus, en donde ahora normalmente las personas que no sabían lo que era una PCR, cada vez están más enterados de lo que es un procedimiento de biología molecular, ¿cierto? No la proteína C reactiva en este caso, siendo que tiene la misma abreviación. Medicina humana, medicina, digamos, salud pública, medicina veterinaria, ecología, etc. Por lo tanto, es un concepto bastante interesante y un concepto nuevo que engloba múltiples disciplinas para poder dar solución a múltiples problemas, ¿no? Como por ejemplo el caso de la resistencia antimicrobiana. Si lo vemos de acuerdo al gráfico que se ve en esta figura que se ve en esta diapositiva, se puede dividir en dos grandes grupos el tema de One Health desde el punto de vista local, en donde tenemos a la población, involucra también otros actores tales como las plantas de tratamiento, la polución ambiental, los hospitales, que es donde ocurre una gran cantidad o donde hay una alta presión selectiva generada por antibióticos, al igual que en las granjas. Pero esto está muy bien ejemplificado también con el caso de coronavirus, no es algo que está
limitado solamente a la población, sino que también se habla de salud global, en donde las personas obviamente no viajan solas, sino que uno también viaja con sus microorganismos y con los virus y bacterias acompañantes, y algo que con el coronavirus hemos aprendido muy bien, ya que sabemos que todo esto empezó en China y que ahora ya está en todas partes, y esto, uno de los grandes factores es la movilidad de las personas, ¿cierto? A través de los viajes. También hay otros factores, como por ejemplo el mismo comercio y la migración de animales, que también se han visto que tienen cierta influencia en la transmisión de patógenos resistentes, por ejemplo, o de microorganismos en general. Y la solución que se propone es la coordinación, la comunicación y la colaboración entre profesionales y áreas que probablemente hace un tiempo atrás no se comunicaban y que ahora es necesario que se comuniquen para poder controlar este problema. No solamente afecta al tema de la resistencia a antibióticos, sino que también es una estrategia que se ha visto y los países que están en el mejor pie que nosotros han logrado implementar exitosamente para el control, por ejemplo, en este caso de coronavirus. Entonces ahora la pregunta, ya contextualizando el problema de la resistencia a antibióticos y cuáles son las dinámicas de transmisión y cuáles son las dinámicas o las estrategias para poder contenerlo, la pregunta es, ¿cuál es la relación que podría existir? Y esto lo dejo como una pregunta porque es un tema que recién se está discutiendo en la actualidad, si es que podría existir una relación entre la actual pandemia de coronavirus y la resistencia antimicrobiana. Y esto es algo súper nuevo que si lo vamos viendo, nos vamos fijando, nos fijamos en las fechas, por ejemplo, en esto de la publicación de la British Society for Antimicrobial Chemotherapy, en el día 12 de mayo de este año, surge esta publicación del doctor Ronald McCarthy de una universidad en Londres sobre la relación que podría haber entre la resistencia a antibióticos y que podría verse incrementada debido al coronavirus. Luego el Pew Trust, que también es una institución en Estados Unidos, en este caso, que tiene mucho que ver con la difusión sobre nuevas alternativas terapéuticas y ha hecho publicaciones bastante interesantes en el tema. También publica en el día 27 de abril sobre cómo el coronavirus estaría aumentando el uso de antibióticos. Recordemos que uno de los factores principales dentro de la aparición de la resistencia antimicrobiana es el mal uso y sobreuso de antibióticos. Y esto es una de las preguntas que ellos, o una de las afirmaciones que ellos realizan. Luego esta, bueno, no es una revista científica, pero es un portal que recomiendo bastante. Wired es bien interesante con el tipo de publicaciones que tiene, es cómo la pandemia de coronavirus puede empeorar la crisis de la resistencia a antibióticos. Y una revista ya de peso como Science publicó este artículo sobre los tratamientos antibióticos para las complicaciones causadas por coronavirus que podrían aumentar el problema de la resistencia a antibióticos. Y este artículo es uno de los pioneros en este tema, en la discusión sobre cómo el tratamiento a pacientes hospitalizados por coronavirus, cómo el tratamiento por antibióticos para evitar una coinfección podría aumentar el uso de antibióticos y esto mismo generar una mayor presión de selección para bacterias resistentes. Hay algunos médicos y algunos infectólogos que proponen que esto puede ser para bien o para mal, es decir, tomando todas las medidas que se están tomando en la actualidad, puede que en vez de aumentar la resistencia antimicrobiana disminuya, lo cual sería un efecto colateral el ajuste de las medidas de contención, pero bueno, sabemos que no todos los hospitales ni todos los centros tienen la oportunidad ni la capacidad de hacerlo, por lo tanto es un riesgo real que exista, tal como dice esta publicación. ¿En qué se basa esta publicación entonces? Y este artículo realizado por Sarah Reardon, para los que tienen Twitter, también les recomiendo seguirla, hace unas publicaciones bastante interesantes sobre temas científicos actuales. La pregunta es, ¿qué nos dice la historia? Y se cita este trabajo de Morris en Frontiers in Microbiology, publicado en el año 2017, en donde se muestran los orígenes de las principales pandemias, sobre todo de influenza, generadas
a partir desde partiendo desde la gripe española. Aquí en azul, entonces se grafica el origen de la gripe española, que todavía no se tiene muy claro debido a que, bueno, ya ocurrió hace más de 100 años, por lo tanto, hacer un estudio de epidemiológico retrospectivo no es tan simple, pero se sugiere que surgió en Nueva York, en Estados Unidos, o en Francia. Luego, otra pandemia de 1957 originada en China, y en 68 en Hong Kong, también de influenza. Luego en Rusia, otra pandemia originada en 1889 y luego en 1977. Y bueno, en verde, que es la más reciente, que fue la gripe porcina que le llamamos, ¿cierto? Que era también causada por un H1N1. Los autores proponen que las primeras cepas de influenza H1N1 surgieron a partir de la gripe española. Ese fue el momento y fue la razón por la cual murió tanta gente, porque no teníamos ningún tipo de inmunidad, nunca habíamos estado expuestos a este patógeno, a este virus, y a medida que fueron pasando las pandemias, cada vez menos gente moría, digamos, comparado con la gran mortandad causada por la gripe española. En este sentido, eh, Morris, en este trabajo lo que hizo fue una revisión sobre los datos históricos, y solamente vamos a ejemplificar dos eh, situaciones bien específicas pandémicas, como el caso de la pandemia H1N1, que bueno, la gran mayoría asume que surgió en México, que causó 284.000 muertes en el mundo, y los países más afectados fueron México y Estados Unidos. Nosotros también la tuvimos acá en Chile. Si vemos en este mapa, mientras más oscuro es el color, quiere decir que mayor cantidad de personas fueron infectadas. La población que se vio, el grupo etario mayormente afectado, fueron niños y adultos jóvenes entre 12 y 22 años, y podemos ver que sobre todo el continente americano se vio bastante afectado por esta gripe, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que sí hubo países. España, al igual que ahora, también fue un país bastante afectado por esta gripe, y podemos ver que en China también. ¿Qué es lo que entonces se supo de manera retrospectiva? Si ustedes ven, las publicaciones fueron un poquito después de la gripe, analizando los casos de personas que murieron. Por ejemplo, el caso en de Nueva York. Se analizaron los primeros casos de muerte, las primeras 47 muertes en Nueva York, en las cuales el 30% de los pacientes también presentaron una coinfección, en este caso por Streptococcus pneumoniae. En el caso de esta publicación del CDC, en el 30% de los casos en Estados Unidos, también en un estudio en Estados Unidos, presentaron coinfecciones, en donde el 46% de este 30% de casos también correspondía a Streptococcus pneumoniae, 9% Staphylococcus aureus y 1% Haemophilus influenza. Si vemos en el Reino Unido algo similar, alrededor del 41% de 68 muertos, en donde se pudo hacer autopsia de los 457 muertos totales que tuvieron por H1N1. En 68 se pudieron hacer autopsias, y de estos 68 muertos, el 41% también presentó una coinfección por bacteria, en este caso Streptococcus pneumoniae. Al igual que en el caso de este trabajo en Argentina, en donde, a diferencia de lo otro, el predominante fue Haemophilus influenza, con un 52% y 31% Streptococcus pneumoniae. Y este trabajo de Estados Unidos es interesante porque, si comparamos los demás trabajos, estamos hablando de coinfecciones por bacterias que uno podría llamar de cierta forma comunitarias, ¿cierto? Como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. En este caso, en Estados Unidos, se detectó que el 51% de infección secundaria en pacientes pediátricos graves por H1N1 presentaron Staphylococcus aureus en el 35% y 18% Pseudomonas aeruginosa, el cual se define como un patógeno involucrado en infecciones asociadas a la atención en salud, como infecciones asociadas a ventilación mecánica, por ejemplo, neumonía. Esto da pie, y es lo que dicen los autores, es que probablemente no todas las muertes fueron causadas por ejemplo, por H1N1, sino que la neumonía por la cual murieron quizás pudo haber sido generada por un patógeno bacteriano y no por el patógeno viral.
En el caso de la gripe española, este fue un trabajo súper interesante que también se logró hacer. Bueno, la gripe española se generó en el año 1918, hace alrededor de 100 años atrás, también generado por influenza tipo A, H1N1, y se considera la pandemia de gripe más devastadora jamás registrada en la humanidad, en donde un tercio de la población adquirió la infección y se generaron alrededor de 40 a 50 millones de muertes. Y esto se produjo también, se diseminó y fue ayudado por los viajes. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen de mujeres en Japón, en donde se comprobó que llegó a Japón a través de este barco que está acá, desde países desde personas que venían de Europa. Y luego tenemos imágenes que nos recuerdan al día de hoy. Este policía también con mascarilla, algo que pensábamos que no iba a volver a pasar, y ya hace 100 años ocurría lo mismo con estas mujeres japonesas. Y este trabajo de Morens fue bien importante porque ya lo hizo el año 2008 y esto fue casi como viajar en el tiempo. Eh, el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen un repositorio nacional de tejidos en donde Morens y colaboradores pudieron analizar algunas de estas muestras que estaban viables y pudieron hacer un análisis de las muestras de pacientes que murieron por esta gripe entre el año 1918 y 1919. Y llegaron a la conclusión de que la mayoría de estas personas evidenciaron coinfecciones por bacterias. Nuevamente, al igual que los estudios actuales, la gran mayoría presentó una coinfección por Streptococcus pneumoniae, otros presentaron por Streptococcus hemolyticus y en otro porcentaje Staphylococcus aureus. Esto lo lograron debido a que también no solamente tenían muestras de tejido de pulmones, sino también tenían muestras y tenían el registro de la infección. Entonces cruzaron la información, vieron la muestra de tejido con la información que había en ese momento. Eso es lo que nos dice la historia. Si nos vamos a lo que logramos o lo que se puede concluir de esto, era que hay pacientes con infecciones virales, también un porcentaje considerable cursaba con una coinfección bacteriana, pero normalmente con bacterias comunitarias. Y este trabajo es el que citan casi todos los autores que yo les mostraba al principio de la presentación. Este grupo de científicos chinos lo que hicieron fue tomar una serie de muestras de pacientes que se infectaron por coronavirus en China e hicieron un análisis retrospectivo para poder ver cuáles fueron las características de los pacientes que murieron por coronavirus. Características generales, ni siquiera buscando si había coinfección o no, características generales. Y para esto tomaron muestras de las diferentes partes de China donde habían brotes. En Hubei es donde se encuentra la ciudad de Wuhan, donde empezó, digamos, el brote. Y ustedes pueden ver dos números, por ejemplo, en Hubei dice 308 de 11.177. Ellos tomaron 308 muestras y 11.777 era el total a esa fecha, los casos confirmados. Entonces tomaron cierta cantidad de muestras de diferentes zonas de China con casos que estuvieran confirmados, y estos casos fueron confirmados por biología molecular, por PCR o por secuenciación del genoma del virus, tanto de muestra nasal y de muestra faríngea, tomadas entre diciembre del 2019 y enero del 2020, prácticamente un mes y medio, a principios de diciembre hasta finales de enero. Fueron 1.099 pacientes en los que si sumamos todo esto, número del expresado acá, y que estaban depositados y que estaban siendo tramitados por la Comisión Nacional de Salud de Chile. Dentro de todas las características que poseían los pacientes, un porcentaje no menor, un 58% de los 2.000 pacientes estaban cursando con tratamiento antibiótico, de los cuales, si ustedes pueden observar, aquellos catalogados como severos, el 80.3% estaba bajo tratamiento antibiótico. Esto quiere decir que al parecer pasa algo similar a lo que podría haber estado pasando en la historia, pacientes que tenían coronavirus, en este caso con infectados, pero que al mismo tiempo se están tratando con antibióticos y en un porcentaje bastante alto, sobre la mitad de los pacientes.
No así, por ejemplo, si lo comparamos con medicación antifúngica, incluso con el oseltamivir, que es un antiviral. Esto es importante porque ya empieza a dar luces de cuáles son, o de la importancia de los esquemas de tratamiento con antibióticos y cuál podría ser el rol que estos esquemas, por ejemplo, un uso importante de antibióticos podría tener en la selección e infección con bacterias resistentes. Y finalmente, el último trabajo es cuáles son las coinfecciones entre pacientes, si hay coinfecciones entre los pacientes que tienen coronavirus con otros patógenos, por ejemplo, bacterianos. Y en ese sentido está este trabajo publicado ahora en marzo del 2020, también hecho por un grupo en China, específicamente en Wuhan, y este también fue un estudio retrospectivo en que analizaron 191 pacientes que estuvieron hospitalizados y diagnosticados como coronavirus, como COVID-19 positivo, y que fueron o dados de alta o muertos. Y tal como, bueno, dijo nuestro ministro de Salud, ya no pueden contagiar, tanto si ya fueron recuperados como si estuvieran muertos, si estaban muertos. De estos 191, 137 fueron dados de alta, recuperados, y 54 se murieron en el hospital. Y la gran mayoría tenía comorbilidades tales como hipertensión, diabetes y algún tipo de afección coronaria. La pregunta es, ¿estos pacientes estaban coinfectados? Con esta información solo podemos saber, con el paper anterior, de que pacientes con coronavirus, la gran mayoría, por lo menos en China, estaban bajo tratamiento antibiótico. Ahora la pregunta es, además de estos tratamientos antibióticos, además también cursaron con coinfecciones, y en ese sentido podemos ver esta tabla en donde aquellos que cursaban de los 191 pacientes totales tomados, el 95% estaba bajo tratamiento antibiótico, de los cuales sobrevivieron 53, pero de estos 53, el 98% que no sobrevivieron, perdón, cursaban con tratamiento antibiótico, y de aquellos que sobrevivieron el 93%, por lo tanto, alto uso de antibióticos en pacientes diagnosticados con coronavirus. Y de estos, un porcentaje no menor fue categorizado como o que presentó una infección secundaria. Y esto, en mi opinión, es un punto que es bastante importante. Si bien los autores de este trabajo no especifican cuál es el patógeno causante de la infección secundaria, sí indican que para poder categorizarla como infección secundaria tenía que cumplir con los síntomas y signos de una neumonía o bacteriemia, y además un cultivo positivo del nuevo patógeno, tomado desde una muestra del tracto respiratorio inferior. Por lo tanto, es muy probable que sea una infección secundaria por bacterias. Entonces tenemos los dos fenómenos que en el fondo están impulsando la selección de resistencia. Uno, un alto uso de antibióticos, y segundo, coinfecciones por bacterias. Ahora, yo les decía al principio de la presentación que esto es un tema bastante nuevo, porque nadie ha hecho hasta el día de hoy el cruce entre los dos fenómenos. Si estas coinfecciones se están causando dentro del hospital por bacterias resistentes producto del uso de antibióticos, o son, como la historia nos ha mostrado anteriormente, principalmente coinfecciones por bacterias comunitarias que normalmente son susceptibles a los antibióticos. Y finalmente se muestra este gráfico en donde se dividen a los 191 pacientes entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. La gran mayoría presentó fiebre y tos como los síntomas principales. Algunos que sobrevivieron fueron admitidos en las unidades de cuidados intensivos, que está aquí en verde. Fíjese, este es el día 1. Aquellos sobrevivientes en el día 9 presentaron un cuadro de sepsis. Al día 10, un cuadro respiratorio agudo. Sin embargo, luego de ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos, se recuperaron y fueron dados de alta. Sin embargo, los no sobrevivientes presentaron los mismos síntomas, también fueron admitidos, pero no mejoraron. ¿Y qué fue lo que se generó entonces? Fue la utilización de ventilación invasiva, que está acá en rojo, y luego de la ventilación invasiva, a mediados de la ventilación invasiva, perdón, se produjo la segunda infección. Por lo tanto, esto es muy probable
que esta segunda infección se haya debido o tenga alguna relación con el proceso de ventilación invasiva. Y si nos volvemos acá, podemos ver que aquellos que tenían la infección secundaria, 10 de 32, desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica, el cual es una infección asociada a la atención en salud, muchas veces asociada a los patógenos prioritarios resistentes definidos por la OMS. Sin embargo, ellos no eh, indican qué bacterias son, ni tampoco de qué grupo, solamente dicen que cursaron con una infección secundaria y esto no se conoce muy bien. Pero estos datos estarían dando luz de que este fenómeno efectivamente podría estar ocurriendo en pacientes diagnosticados con coronavirus. Entonces, como mensajes finales, primero, destacar sobre el aumento de pacientes hospitalizados que van a ir a la unidad de cuidado intensivo, sobre todo aquellos que son susceptibles, como en este trabajo, donde la gran mayoría presentaba hipertensión, diabetes, los cuales son condicionantes para o desarrollar la enfermedad, la COVID-19 o infecciones por bacterias intrahospitalarias. También recalcar el importante uso de antibióticos contra infecciones secundarias para el control de infecciones secundarias, lo cual podría estar estimulando la selección de bacterias resistentes, las cuales podrían producir coinfecciones. Esto no se sabe hasta el día de hoy. Nuevamente el uso de antibióticos en pacientes con diagnósticos positivos. En China ya vimos que era un porcentaje bastante importante, más de la mitad estaba bajo tratamiento antibiótico. Y las pandemias, la historia nos dice que las pandemias de 1918 y 2009 sugieren la importancia de infecciones secundarias en la mortalidad. Probablemente no todas las muertes fueron generadas, producidas por la infección viral, sino que también hay una posibilidad de que estas muertes hayan sido generadas por las bacterias que estaban produciendo la infección secundaria. Y bueno, esto lo alcancé a poner ayer antes de terminar la presentación. Si vamos al cuadro rojo, esto es la misma presentación de Science. Ya Estados Unidos está haciendo algo. El Departamento de Defensa lo que está haciendo es juntar un grupo de 10 centros médicos para estudiar estas infecciones secundarias, tanto bacteriales y fúngicas, en pacientes, y los antibióticos qué antibióticos se están usando para prevenirlas. Por lo tanto, ya hay grupos, sobre todo en Estados Unidos, que se están haciendo esta pregunta. Si estos pacientes que tienen una infección secundaria, ya sea por bacteria o por hongos, ¿cuál es el porcentaje en el fondo y qué antibióticos se están usando para prevenirlas? Porque es un problema que inevitablemente de alguna forma podríamos enfrentarnos. Si es que esa era mi presentación, no sé si tienen alguna consulta o cómo ir al chat.